Ok, buenas noches. Bueno, bienvenidos al curso de Fisiopato. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la cardiopatía isquémica dentro del módulo de fisiopatología cardiovascular. ¿Ya? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos de trombos, las anginas estables, anginas inestables y algunas de las sintomatologías. ¿Ya? Bueno, entonces vamos. Esto, ahí está. Entonces, la angina de pecho, vamos con lo que empieza todo este problemita del dolor de pecho y la cardiopatía isquémica, ¿ya? En realidad todo es causado porque al corazón no le está llegando su sustrato importante para la energía, que es el oxígeno, ¿ya? Es a causa de una anoxia del miocardio por un proceso obstructivo de los vasos coronarios, que son los vasos que nutren todo lo que es el corazón, ¿no? El miocardio. Entonces no le llega oxígeno y el corazón utiliza otra fuente energética, que no es así la vía de la oxidación, ¿verdad? Que utiliza el oxígeno, sino va por la vía anaerobia, provocando metabolitos finales como el ácido láctico, que es el que produce el dolor, ¿no? Esa es la causa del dolor de anginoso, ¿sí? Que el corazón utiliza otra vía de fuente energética, que es a partir de la glucosa. Entonces, la angina puede ser clásica, ¿ya? Producto de un ateroma. O sea, la mayoría de los pacientes con anginas especialmente estables es porque o las paredes de los vasos están bien duros o tienen placas, ¿no? Formadas de ateromas. O un coágulo obstructivo que por lo general produce las anginas inestables y son los más peligrosos, ¿no? Los que pueden llegar a producir infartos directamente, ¿ya? Eh, la angina de pecho puede desencadenar dependiendo si estamos frente a una angina estable o una angina inestable, ¿no? A veces se desencadena por el ejercicio. Cuanto más exigimos al corazón, mayor demanda de oxígeno le estamos dando, ¿no? Si el corazón trabaja mucho más cuando hacemos ejercicio, alguna actividad física, en situaciones emocionales fuertes, digamos, donde aumentamos la frecuencia cardíaca, automáticamente le estamos diciendo al corazón, oye corazón, tienes que trabajar más, tienes que acelerar tu ritmo, entonces el corazón dice, ok, entonces dame oxígeno. Pero si le privamos de oxígeno, entonces el corazón dice, ¿cómo quieres que trabaje si no me estás dando oxígeno? Voy a usar otra fuente energética y ¡pum! Dolor anginoso, ¿sí? Las anginas inestables que se dan en reposo no mejoran en el transcurso de minutos, puede ser fulminante. Ahorita vamos a hablar bien de los tipos de anginas, ¿sí? Y la angina prismetal, que en realidad no es un proceso obstructivo oclusivo a nivel del vaso, sino es por un vasoespasmo, ¿no? Que ocurre en las arterias coronarias. Son tipos entonces de angina que podemos ver, ¿ya? Entonces aquí lo que hablaba en un inicio, el corazón utiliza nuestra fuente principal energética que es el oxígeno. ¿Sí? El corazón dice, dame oxígeno para que trabaje. ¿Qué situaciones aumentan la demanda de oxígeno a nivel del corazón? Cuando aumentamos el volumen vascular, cuanto más sangre llegue al corazoncito, el corazón se entera de esto y dice, ok, tengo que trabajar mucho más. Entonces empieza a aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Entonces, algo que aumenta las demandas de oxígeno es el aumento vascular, ¿ya? Otro, el ejercicio, ¿no? Mayores demandas energéticas, mayor bombeo de sangre, mayor demanda de oxígeno. Las emociones, ¿no? Una persona cuando tiene una crisis de ansiedad, cuando tiene un susto, unas emociones fuertes, aumenta también la demanda de oxígeno por parte del corazón. La hipertensión, la sobrecarga cardíaca, cuando aumentamos la resistencia vascular periférica, en este caso la poscarga, que está dado por la aorta, cuando hay mucha presión y sobrecarga sobre el corazoncito, entonces el corazón tiene que trabajar más para poder vencer esa presión. Entonces, más demanda de combustible, más oxígeno. Las taquicardias, lógicamente, si el corazón va a correr más, te está pidiendo entonces dame más oxígeno, ¿no? Entonces, estas son algunas de las demandas de oxígeno que requiere el corazón. Cuanto más volumen vascular, ejercicio, emociones, hipertensión, taquicardia le demos al corazón, el corazón va a necesitar más oxígeno. ¿Ya? Por eso es que muchas veces cuando le privamos de su fuente energética, que es el oxígeno, y el paciente está sometido a algún tipo de demanda, una emoción fuerte, una taquicardia, entonces ahí es donde entran los infartos. Situaciones que determinan el alto consumo de oxígeno. Ahora, ¿cómo hace el corazón para captar todo el oxígeno necesario que le llegan de los vasos coronarios?
tenemos varias situaciones. El espesor de la pared cardíaca, ¿no? Cuanto más grueso esté la pared del corazón, mayor será su demanda de oxígeno. Ahí entran los pacientes con hipertrofia ventricular. Por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca, con remodelación cardíaca e hipertrofias de miocardio, a la larga son pacientes potencialmente riesgosos de padecer un infarto cualquier rato. El radio de la pared del ventrículo, miocardiopatías dilatadas, igual, corren riesgo de desarrollar infartos. Estrés de la pared, la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión intraventricular. Todos estos son algunos determinantes que van a exigir al corazón mayor demanda de oxígeno. Prácticamente es como que todo esto lo estamos sometiendo a mucho estrés al corazón, ¿ya? Entonces el corazón dice, bueno, tengo que trabajar el doble o el triple. Bien, entonces tenemos dos fuentes energéticas, ¿no? El corazón es un músculo y como cualquier músculo necesita sus fuentes energéticas para trabajar. A diferencia del músculo esquelético, que utiliza la glucosa como su fuente principal, ¿no?, de energía, el corazón como que dice glucosa a mí no me gusta el azúcar, dame oxígeno. Y ahí entra el estrés oxidativo. Es decir, que el corazoncito necesita el oxígeno y quemar ácidos grasos para generar energía. Cuando se acaba el oxígeno, el corazón agarra ácidos grasos para, mediante el metabolismo de oxidación, producir sus fuentes energéticas. Si yo le privo de oxígeno al corazón, el corazón ya no va por esta vía de los mecanismos de oxidación, sino que se va a buscar lo poquito de glucosa que puede obtener. Aunque no le guste la glucosa, pero a que se pare y que se muera el corazón tiene que sobrevivir. Entonces el corazón dice, me voy por el lado de la glucosa. Entonces va por la vía anaerobia. Y el anaerobia, ¿cuál es el metabolito final? El ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que genera el dolor. ¿Sí? Entonces, determinantes del tono vascular. Cuando el tono vascular de los vasos arteriales inciden en la presión arterial. Por lo tanto, el estrés sistólico del ventrículo izquierdo, esta debe ser mayor que la aorta para poder abrir en cada sístole. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Cuando aumenta la presión, un paciente hipertenso, digamos, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la poscarga. La poscarga es todo lo que sale del corazoncito. En este caso, la aorta es la que determina la poscarga sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hay una hipertensión, la aorta se hace más resistente al ventrículo. Le está diciendo al ventrículo, tienes que dar tu mayor esfuerzo si quieres vencerme y si quieres mandarme toda la sangre que tienes ahí. El ventrículo dice, claro, lo necesito, entonces va a empezar a trabajar más y le va a decir al corazón, corazón, necesito más oxígeno porque tengo que vencer a esta resistencia. Entonces, un determinante de mayor demanda de oxígeno. Determinantes vasculares. Los vasos coronarios aportan de sangre al miocardio, en especial durante la diástole. ¿Qué pasa? Cuando el corazón está en diástole, o sea, está en una etapa de llenado ventricular, aumentando el volumen telediastólico, ¿ya? Es ese momento en donde el flujo coronario, ¿ya? Empieza a irrigar mejor al miocardio, ¿sí? Pues sí, los vasos coronarios aportan de sangre al miocardio durante la diástole, ¿sí? Cuando el corazón se contrae, se produce la sístole, sale la sangre por la aorta y los vasos coronarios se contraen. Entonces no le llega sangre al corazón en las sístoles, ¿ya? Entonces es una paradoja, es algo contrario. En la diástole se irriga el corazón y en la sístole no se irriga el corazón. Los vasos coronarios se cierran en la sístole y se abren en la diástole, ¿ya? Eso es importante porque cuando un paciente está en una taquicardia, por ejemplo, y tiene una cardiopatía de base, o en el peor de los casos tiene un ateroma, un coágulo, y está con taquicardia, estos vasos coronarios nunca van a relajarse y nunca van a irrigarse. Por eso es que las taquicardias en pacientes con problemas cardíacos y con riesgo de trombosis son propensos a un infarto, ¿no? Por eso es que la taquicardia también es un determinante, ¿ya?
Estimulantes del óxido nítrico. A nivel de los vasos sanguíneos, también existen componentes vasodilatadores locales. Uno de ellos es el óxido nítrico formado a partir de las células endoteliales. Cuando las células endoteliales liberan el óxido nítrico, este ingresa dentro de las células endoteliales activando segundos mensajeros, como el guanosil monofosfato cíclico. Este guanosil monofosfato cíclico evita que la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles, se junten y produzcan la vasoconstricción. ¿Sí? Entonces el óxido nítrico también es un mecanismo que utilizan los vasos propios para poder defenderse contra vasoconstricciones sostenidas. ¿Ok? El calcio también es un determinante local a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Cuando el calcio ingresa, se abren portales de calcio, el calcio ingresa, se une a la calmodulina, que es una proteína que secuestra el calcio. Esta calmodulina une el calcio a una enzima que es la sinasa de cadenas ligeras de miosina y activa a otra proteína que es la MILK. Esta MILK lo que hace es hacer que el calcio, junto con la troponina y la actina, se junten y se producen la vasoconstricción. Cuando nosotros bloqueamos los canales de calcio, entonces no se produce toda esta cadena. La actina y la miosina no se encuentran porque no hay esta proteína MILK y tampoco hay la calmodulina unida a calcio. Y se produce lo contrario, la vasodilatación. ¿Sí? Por eso es que dentro del tratamiento de las anginas de pecho está también el uso de antagonistas de calcio, amilodipino, nifedipino. Y hablando un poquito de los óxido nítrico, aquí se da, por ejemplo, los estimulantes liberados de óxido nítrico, el lisordil, la nitroglicerina, que son medicamentos que se dan en angina, no así en infarto. Recordando un poquito a grandes rasgos, no es una clase de anatomía, solamente para recordar cómo están conformadas los vasos coronarios. Ya tenemos arterias coronarias izquierdas y arteria coronaria derecha, todas ramas de la aorta, ¿verdad? La arteria coronaria izquierda, ya que es la que se encarga de irrigar toda la parte del ventrículo izquierdo, en su mayoría, ¿sí? El ventrículo izquierdo es el que prácticamente va a determinar el gasto cardíaco con el volumen sistólico. ¿Sí? Si le pasa algo al ventrículo izquierdo, baja nuestro gasto cardíaco y ahí es donde el paciente entra en estado de inconsciencia, ¿qué? ¿No? Que es cerca a lo que es la parada cardíaca, ¿verdad? Cuando baja el gasto cardíaco totalmente. Entonces, por eso se dice de que la arteria coronaria izquierda es la que mayor irriga al ventrículo izquierdo. Cualquier cosa que pase en la coronaria izquierda es grave para el paciente, ¿ok? Porque altera el gasto cardíaco. Esta arteria coronaria izquierda se divide en la descendente anterior izquierda, que irriga toda la parte anterior del ventrículo izquierdo y parte del septum, ¿no? Del tabique interventricular. Y tiene una ramita que es la circunfleja, que a veces se dirige en sentido posterior, que va a irrigar la cara posterior del ventrículo izquierdo y el tabique posterior del ventrículo izquierdo. Si nos vamos a la arteria coronaria derecha, que es esta de acá, ¿ya? Que va a irrigar todo lo que es la parte del ventrículo derecho, además del nodo sinoauricular y auriculoventricular, ¿ya? Y el músculo papilar posterior. El 80 al 90% esta ramita se dirige en la parte posterior y ayuda también a irrigar toda la cara posterior del corazón, incluyendo la cara ventricular izquierda y el septum posterior cardíaco, ¿sí? Luego tenemos estos vasitos colaterales, ¿ya? Que también van a irrigar gran parte del ventrículo derecho, ¿sí? Y que generalmente el corazón utiliza como vías de salvación, como vías de escape. Cuando se obstruye una rama importante de la coronaria, la sangre busca otras vías, ya entre estas son estas circulaciones colaterales, para poder irrigar y poder salvar al corazón y que no entre en un estado de infarto, ¿no? Son vías alternativas. De hecho, muchos pacientes que han sufrido infartos a lo largo de su vida, ya, o uno o dos infartos, van a tener mayores circulaciones colaterales, porque el corazón tiende a buscar otras vías y a formar nuevos vasos. Entonces, ahí tenemos lo que se llama el concepto de dominancia. La dominancia derecha o la dominancia izquierda, dependiendo cuál de las dos arterias irriga gran parte del corazón, incluyendo las caras posteriores. La mayoría de la población, el 80%, ¿sí? La cara posterior del corazón
está irrigada por la arteria coronaria derecha, especialmente la circunfleja, ¿no? La que va hacia atrás, esta de acá. Esta de acá, la circunfleja que va hasta atrás, el 80 o 90%. Cuando la mayoría de la gente tiene este tipo de irrigación, es dominancia derecha. Pero todos los pacientes que tengan una irrigación por la circunfleja izquierda, que da la vuelta por acá, si es esta arteria la que irriga la parte posterior del corazón y la parte anterior, esos pacientes son considerados de la dominancia izquierda. Estos simplemente son conceptos para ver qué arteria domina sobre la otra en cuanto a la mayor cantidad de irrigación cardíaca, ¿ya? Dice entonces, debido a esta distribución, una oclusión en la coronaria derecha como en la izquierda puede dar daño directamente al ventrículo izquierdo, porque la circunfleja derecha también irriga cara posterior del ventrículo izquierdo. Y la izquierda, pues lógicamente, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ok. La paradoja de la sístole, lo que les decía, ¿no? Voy a secar un poquito para entender capaz un poquito mejor. Aquí tenemos un dibujito donde explica básicamente lo que he dicho hace un principio. Cuando el ventrículo se encuentra en sístole, la sangre sale con el oxígeno y directamente se dirige hacia la aorta. Las arterias coronarias dicen, no me llega nada. En sístole, las arterias coronarias no se irrigan, se cierran. ¿Sí? Entonces, ahí. Pero, ¿qué pasa en la diástole? En la diástole, el ventrículo se relaja, se está llenando y recién la sangre que ha salido en la sístole, ¿no? Empieza a entrar el oxígeno por las arterias coronarias. Ahora sí, dicen las arterias coronarias, ¿no? Ahora sí, recién me está llegando oxígeno. Esto es cuando tenemos un ritmo cardíaco normal, ¿no? Un ritmo sinusal, un ritmo dentro de los 60, 110 latidos por minuto. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la frecuencia cardíaca? Una taquicardia. El tiempo de diástole es más cortito, ¿no ven? Entonces las arterias coronarias se encuentran más tiempo sin oxígeno que con oxígeno durante una taquicardia. ¿Por qué? Porque no hay tiempo en el cual el ventrículo se pueda llenar y las arterias coronarias se puedan oxigenar. Por eso es que un paciente con una taquicardia y con una cardiopatía o riesgo potencial de cardiopatía isquémica puede desarrollar un infarto. Balance de oxígeno. Nuestro corazoncito tiene entonces alta capacidad de robarle oxígeno a los vasos coronarios, ¿sí? Cuando un corazoncito está en reposo, no está excitado, no está trabajando mucho, no está en estado de taquicárdico, el corazón le roba el 70% del oxígeno disponible. Alto, es el mejor combustible para el corazón, ¿sí? Cuando está en reposo. Pero cuando baja la reserva, digamos, el paciente está en sístole, ¿ya? O el paciente está con una taquicardia, ¿sí? Entonces, lo que hace el corazón dice, necesito más oxígeno. No puedo ya sacar de una arteria coronaria, entonces necesariamente tengo que aumentar mi flujo. ¿Cómo lo aumento en mi flujo? Aumentando más cantidad de sangre al corazón. Cuando el corazón siente de que ya no le está llegando mucha cantidad de oxígeno a los vasos coronarios, entonces ahí donde el corazón se da cuenta y dice, necesito más flujo de sangre, necesito que me llegue más sangre porque más sangre es igual a más oxígeno, ¿sí? Entonces así que el corazón obliga a que aumente el volumen de retorno o el volumen sanguíneo. Y ahí automáticamente el corazón empieza a latir más y más rápido, y en ocasiones entra en un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque a menor demanda de oxígeno, el corazón dice necesito más sangre, empieza a latir más fuerte. Al latir más fuerte, hay menos cantidad de oxígeno, por lo que ya habíamos dicho, y es un círculo vicioso, en donde el corazón cree que latiendo más rápido va a llegar más flujo, más oxígeno, pero a la vez no le llega. Y es ahí donde entran los problemitas, ¿sí? Perfecto. Entonces ya un poquito ya entendiendo cómo es que el corazón utiliza las fuentes de oxígeno, cuáles son los determinantes que pueden llegar a producir infartos y además cuáles son en qué situaciones el corazón requiere mayor demanda de oxígeno para poder trabajar. Ahora sí nos vamos a hablar directamente de lo que es la angina y los síndromes coronarios. Hablando de la arteriosis coronaria, que es considerada la causa más común de patología coronaria. Es de forma lenta y progresiva y puede afectar una o varias ramas de las arterias coronarias.
¿sí? Es así que la cardiopatía coronaria la hemos dividido en dos grupos. La cardiopatía coronaria que causa síndrome coronario agudo, donde un paciente puede infartarse ese momento, o aquellos que tienen cardiopatía isquémica crónica, pacientes que ya sus arterias coronarias están con una placa de ateroma, el lumen es más chiquitito, pero que aún le llega sangre, ¿sí? Estos pacientes cualquier rato pueden desarrollar infarto, siempre y cuando las demandas del corazón lo exijan, ¿sí? Por eso es que las cardiopatías crónicas, donde el paciente vive con su placa ahí dura, ¿ya? Generalmente ocurren en paciente con actividad física, en el ejercicio. En cambio, este grupo de pacientes, en el síndrome coronario agudo, estos pacientes no es que viven con una placa de ateroma ahí pegado, sino que estos pacientes, por alguna razón, un coágulo se ha formado, ha migrado y ha ocluido todo un vaso sanguíneo y ha causado inmediatamente una angina. Por eso es que los síndromes coronarios agudos provocan anginas inestables, anginas en reposo. Aquí el paciente estaba durmiendo, su corazón no necesitaba más demanda de oxígeno, pero un trombo ha ido y se ha enclavado. Y ahí recién empieza la angina inestable. En este caso, la placa, el paciente vivía con su placa, ¿sí? Ahí dura, pero se le ocurrió hacer ejercicio o tuvo una emoción fuerte, aumentó la frecuencia cardíaca y esa placa ya no pudo resistir y empezó a ocluir. Anginas estables, porque es en el ejercicio, ¿ya? Entonces, en el síndrome coronario agudo, la placa tiene un núcleo lipídico grande y una capa fibrosa delgada, lo cual se rompe. Por eso los síndromes coronarios agudos, por lo general, son placas que se rompen y producen trombos, coágulos, ¿sí? Que se pueden enclavar, que pueden provocar angina y pueden evolucionar al infarto. En el caso de la placa, el estrechamiento es progresivo y fijo en la luz arterial. Provocan anginas estables. El dolor aparece en el ejercicio, cuando aumenta la demanda. Y muchas veces desaparece en el reposo. ¿Sí? El paciente dice, me está doliendo mi pecho después del ejercicio, se sienta, descansa, el corazón empieza a latir más lento y la sangre empieza a circular por esa placa de ateroma, aunque es bien chiquitito el lumen, pero la sangre pasa, con turbulencia, pero pasa. Entonces la angina empieza a disminuir, ¿ya? Son las dos caras, uno que es más terrible y otro que sigue siendo terrible, pero es un poquito más controlable. Ok, hoy me doy muy arriba. Ya, entonces, no se dejen engañar por el porcentaje a veces de obstrucción. A veces una placa obstruye solo el 40%, pero es vulnerable y más peligrosa que una que obstruye el 80%, pero es estable. Porque la primera es se rompe y causa infarto fulminante. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta doctorita? Nos dice, puede ser que su paciente de cardiopatía crónica tenga un lumen bien delgadito, casi el 80% está obstruido por una placa y por ese pequeño orificio sigue pasando la sangre. Uno diría, pero 80%, wow, eso es harto, o sea, se puede infartar cualquier rato. De hecho, sí, pero no es tan peligroso como estos de acá, que si bien es una plaquita bien chiquitita, pero es inestable. Se rompe, produce un trombo, se ocluye y produce anginas inestables. Por eso muchas veces las placas más frágiles, las que se rompen, son más peligrosas que estos pacientes que viven con placa dura, aunque me obstruya el 80%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen placas inestables y que tienden a producir o provocar anginas inestables? Una placa inestable puede ser obstrucción parcial o una emergencia médica total a través de la cascada de coagulación. Digamos aquí tenemos un paciente, tiene una plaquita que se le ha formado en su arteria y esa plaquita es inestable. Inestable me refiero a que tranquilamente se puede agrietar, ¿no? Viene la sangre, la empuja y la agrieta y se rompe. Cuando se rompe un pedacito de esta placa, este pedacito es altamente trombogénico. Los vasos endoteliales van a detectar esta placa que está circulando por la sangre y automáticamente van a activar
tanto la cascada de coagulación, vía intrínseca, vía extrínseca, y además van a activar la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces, a medida que este pequeña plaquita que se ha roto genera la cascada de coagulación, se va a ir formando un trombo. Y en ese trombo va a empezar a formarse más y más grande y puede ocluir totalmente el vaso, provocando anginas inestables, ¿sí? Eso es lo que puede llegar a provocar. Por eso es que los pacientes con anginas inestables, con placas frágiles que se pueden romper, son más peligrosos que aquellos pacientes que viven con una placa rígida, dura por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ese trombo que ha pasado, se ha formado un coágulo, se ha formado la cascada de coagulación, ha venido el fibrinógeno, se ha formado infibrina, se ha formado la protrombina en trombina y se forma toda esta parte de acá, este coágulo, ¿no? Y ahí se pegan también los eritrocitos, glóbulos blancos y tenemos toda una oclusión completa. Mientras tanto, también participan nuestras plaquetitas. Las plaquetitas también participan en este problema. Las plaquetas se adhieren, ¿no?, al endotelio, liberan a enosindifosfato, tromboxano A2. ¿Qué es el tromboxano A2? Es el que llama más plaquetas, llama mucho más plaquetas. Vienen las plaquetitas por el llamado del tromboxano A2 y se van pegando unas a otras, ¿sí? A medida que se van adheriendo unas con otras, nuestras plaquetitas liberan otras glicoproteínas, la 2B y la 3A. Estas glicoproteínas, son activadoras de cascada de coagulación, pero también hacen de que la plaqueta sea más pegajosa. Al ser más pegajosa, todas las plaquetitas empiezan a juntarse y ya también tenemos un tapón plaquetario. Es así que tenemos dos tipos de trombos. Un trombo formado a partir de fibrinógeno y fibrina, como hemos visto acá, ¿no?, en el primerito, de fibrinógeno a fibrina, este de acá, y tenemos uno formado a partir de plaquetas. A esos dos trombos lo vamos a llamar trombo blanco y trombo rojo. El trombo blanco es el que se forma a partir de las plaquetas. El trombo rojo es el que se forma a partir de fibrinógeno y eritrocitos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el trombo grisáceo las plaquetitas pueden ocluir todo el vaso o a veces parcialmente, ¿sí? En cambio, el trombo rojo tiende a ocluir totalmente el vaso. Por eso es que los trombos rojos son más peligrosos. Los trombos rojos pueden provocar infartos porque ocluyen totalmente el vaso sanguíneo y provocan anginas inestables, más infartos. Las plaquetitas pueden, por lo general, obstruir no tanto totalmente el vaso coronario, a lo mucho podrán generar anginas inestables, ¿no? Por la ruptura de esa plaquita de ateroma que estaba ahí nadando por los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, los dos trombos. De estos, el trombo rojo es el más complicado porque estos sí provocan infartos y anginas inestables. Bien, ya se nos ha formado el trombo, sea blanco, sea blanco, grisáceo o sea rojo. Ahora ese trombo nos va a provocar el síndrome coronario agudo, que es el dolor. El síndrome coronario agudo entonces puede ser de dos tipos, con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, ¿sí? Los síndromes coronarios agudos con elevación, perdón, sin elevación del segmento ST, por lo general están causados por los trombitos de las plaquetitas o por trombos rojos que nos ocluyen totalmente el vaso sanguíneo, ¿ya? Es una oclusión parcial o subtotal, donde el paciente tiene angina inestable, porque es a partir de un trombo, ¿sí? Pero la oclusión no es total. El paciente llega a la emergencia, dice, me duele el pecho desde hace una hora, me llega hasta la mandíbula, va hasta el brazo izquierdo. Le hacemos un electrocardiograma y vemos que tenemos una elevación, un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, ¿sí? Entonces, lo más probable es que este paciente tenga un trombo no oclusivo total. Y le preguntamos, ¿desde cuándo le está doliendo? Desde hace una hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ejercicio? ¿Recibió una noticia fuerte? ¿Qué estaba haciendo? Y dice, no, estaba en mi cama durmiendo y de repente me despertó el dolor. Esa es una angina inestable. Automáticamente mi cabeza tiene que decir, es una angina inestable, es un trombo.
Como no hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma, es una oclusión parcial. Este paciente necesita inmediatamente un anticoagulante, un RTPA, o se puede dar una heparina o derivar directamente a unidad coronaria, ¿no? Donde le van a hacer una, por cateterismo, dilatación coronaria. Pero cuando tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, aquí ya me está diciendo de que la oclusión es total. Y si ya hablo de oclusión total, ya estoy cerca o prácticamente el paciente se está infartando, está ya en infarto. Entonces, ven la diferencia. Me llega un paciente con dolor anginoso, alteración del nivel de conciencia. La familiar dice que estaba durmiendo y de repente empezó a se quejó de dolor en el pecho. Lo subimos al automóvil para traerlo aquí al hospital y de repente en el automóvil empezó a dar incoherencias y se desmayó y ya no responde. Le hacemos un electrocardiograma y nos sale un síndrome, una elevación del segmento ST. Entonces, si el familiar me dice de que no estaba haciendo nada, de que estaba dormidito o estaba echado en cama, entonces automáticamente, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, angina inestable, oclusión total por un trombo, ¿sí? El paciente está en estado de infarto. Y algo más nos va a regalar las oclusiones totales. Aparte de elevación del segmento ST, nos va a mostrar una onda Q. Esto ya es parte del electrocardiograma, ¿no? Cosa que no nos da los que no tienen elevación del ST, porque estos todavía no están infartando. Estos sí están infartando, entonces ya nos muestra una onda Q. Entonces, ¿qué nos dice la onda Q? Cuando ustedes vean una onda Q con elevación del segmento ST, automáticamente digan 1. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, angina inestable y infarto agudo del miocardio. Ya prácticamente el electrocardiograma les está dando el diagnóstico. Es como una fotografía del corazón en el electrocardiograma. Le sacan foto y le muestran en una onda. Mira, este paciente tiene un infarto, tiene un síndrome coronario agudo con angina inestable y oclusión total de un trombo, elevación del segmento ST. Características del dolor agudo en infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, los que no están ocluidos totalmente. Como les digo, los que no están ocluidos totalmente, los pacientes por lo general entran caminando a la emergencia y se vienen agarrando el pecho con disnea, un dolor anginoso, un dolor angustiante, ¿no? Generalmente, y el paciente les va a decir, estaba en reposo, no estaba haciendo nada, ¿ya? A estos pacientes hay que darles oxígeno, hay que darles un vasodilatador coronario, nitroglicerina, anticoagulante y si hay la posibilidad de derivar una unidad coronaria, lo derivamos. ¿Para qué? Para que esto no evolucione a un infarto, ¿sí? En cambio, en los pacientes ya con un infarto agudo con elevación del segmento ST, por lo general los pacientes entran con un estado de nivel de conciencia alterado, alteraciones hemodinámicas, ya en estado de infarto. La clasificación de la angina en infarto agudo al miocardio sin elevación del ST se divide en 3. Clase 1, angina. Esta es una clasificación que han hecho los canadienses, ¿no? Clase 1, angina de nuevo inicio. El paciente dice que primera vez que me duele así el pecho, desde hace unas 2 horas. Clase 2, angina en reposo menos de 48 horas. Y la clase 3, angina en reposo en las últimas 48 horas o más, dependiendo la evolución que tenga el paciente, ¿no? Características ahora del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Aquí ya estamos a falta de oxígeno. El paciente se está infartando. Ya hay necrosis, hay muerte celular y es irreversible. Aquí es potencialmente mortal. Aquí el paciente nos puede entrar en parada y a veces hay que hacer reanimación. ¿Cuáles son los vasos por porcentaje de importancia en cuanto a oclusión? Tenemos la arteria descendente anterior, que se ocluye en un 40-50%, ¿no? Es la más frecuente, esa arteria que hemos visto, generalmente la arteria izquierda, la arteria coronaria izquierda anterior es la que más puede llegar a infartarse, ¿no? ¿Por qué? Porque si se llega a infartar esa arteria, el ventrículo izquierdo no trabaja. Ahí es donde el gasto cardíaco baja y el paciente entra en estado de inconsciencia.
Si se infarta la arteria coronaria derecha en un 30-40%, afecta la cara inferior y el ventrículo derecho. El sistema de conducción, el paciente entra en arritmia. Aquí puede entrar una taquiarritmia ventricular, lo cual puede ser igual mortal. El paciente está en parada. La arteria circunfleja, 15-20%, afecta la pared lateral del corazón. Puede afectar infartos de pared, si es del lado izquierdo, pared superior o pared inferior, provocando igual arritmias. Y si es en el lado derecho, puede provocar alteraciones de la conducción, arritmias, porque pues, el nodo auricular y ventricular se ven afectados. Entonces, dependiendo mucho la arteria, igual esto lo vamos a ver en el electrocardiograma, ¿no? Si ya han hecho un curso de electrocardiograma, ustedes van a ver mediante las derivaciones precordiales qué arteria es la que está ocluida. B1, B2, por lo general es septal, B3, B4 es cara inferior, cara anterior, ¿no? Derivación 2, derivación 2, sí, derivación 1, por lo general es cara inferior, y B5, B6, cara lateral, D1, cara lateral. Clasificación por oclusión de pared. Ahora, el infarto, una vez que ya se ha infartado nuestro paciente, ¿ya? Podemos tener un infarto transmural, donde está infartado el grueso del corazón. Estos son bien complicaditos. Se ha infartado todo el grueso del corazón, ¿no? O puede haber un infarto subendocárdico, donde solamente afecta el tercio de la mitad de la pared, ¿sí? Esto de acá es importante porque si ustedes han estado en la clase de alteraciones de la conducción cardíaca, los infartos transmurales, ¿sí? Pueden provocar fibrosis miocárdica. Y ustedes saben que la fibrosis miocárdica es responsable muchas veces de bloqueos, de fenómenos de reentrada, arritmias, insuficiencias cardíacas que puede llegar a la larga como patologías de base que pueda presentar el paciente, ¿no? Después de infartos. Son pedazos del corazón isquémicos, fibróticos que no conducen y es propenso a las arritmias cardíacas y a veces terminan con insuficiencia cardíaca. Entonces aquí es lo que van a ver. Cuando tenemos una isquemia, cuando recién el paciente se está empezando a infartar, cuando no le está llegando la sangre, entonces el tejido empieza a decir no tengo oxígeno, me voy por la vía anaerobia a buscar glucosa. Esa etapa en la cual el corazón busca otra fuente energética para sobrevivir se llama isquemia. Y en el electrocardiograma lo vamos a ver en la onda T. Van a ver una onda T picuda. La onda T picuda sospechen isquemia subendocárdica. A medida que esa isquemia progresa y el paciente cree que se va a aliviar tomando un paracetamol, que cree que es un dolor de pecho normal, que es su ansiedad o es alguna otra cosa, ya esa isquemia va a progresar y ya va a entrar en un infarto. Y en el infarto, ahí ya vamos a ver si es con elevación o depresión del segmento ST. Generalmente los infartos subendocárdicos se manifiestan con depresión del ST. Entonces, en el electrocardiograma, isquemia subendocárdica, van a ver onda T picuda dependiendo qué rama se esté infartando. Van a ver tal vez en B1, en B2, B3, B4, B5, tal vez vean en D1, D2, D3, dependiendo la pared que se esté infartando, van a ver, o es que se esté isquemiando, van a ver onda T. Si ya hay un infarto, van a ver depresión del segmento ST en caso de que sea a nivel subendocárdico. Si es a nivel subepicárdico, lo contrario, ¿no? Isquemia subepicárdica, onda T negativa. Cuando ya se infarta, elevación del segmento. Esto entonces para el electrocardiograma, ¿no? Cascada del daño muscular. Bien, a los 60 segundos, ¿qué pasa con este corazoncito cuando le estamos privando de oxígeno a los 60 segundos? El corazón dice, no tengo oxígeno, me voy, robo todo el azúcar que puedo. Cambia de aeróbico a anaeróbico. Como ya no hay oxígeno, se va al lado anaeróbico. Y empieza a utilizar la glucosa, lo que no le gusta al corazón, pero ni modo. Lamentablemente no tiene la cantidad de glucosa como lo tiene el músculo esquelético, ¿no? Entonces el corazón raspa prácticamente lo poquito de azúcar que tiene. Va a formar ATP, pero va a llegar un punto en que ese ATP se va a terminar. El corazón ya no va a poder sacar más energía de ninguna parte, ni de oxígeno porque no hay oxígeno,
ni de glucosa porque ya no hay glucosa. Las mitocondrias también sufren. Varios minutos después, las mitocondrias dicen, no tengo azúcar, no tengo oxígeno, no tengo azúcar. Se empiezan a edematizar, ¿sí? Y aquí, cuando las mitocondrias se edematizan, ya el daño es irreversible. El paciente entra en infarto, lesión celular. 20 a 40 minutos después, se produce la necrosis. Ya no solamente es infartado, ahora se ha necrosado, muerte celular. Si el paciente sobrevive o no ha llegado a una arritmia potencialmente mortal y no le han tenido que reanimar, el paciente sobrevive porque quizá no era una rama muy significativa y el corazón ha dicho, tengo mi última esperanza, voy a hacer circulación colateral. Entonces hace circulación colateral y por ahí llega sangrecita. El paciente cuenta de que ayer le cuento que me dolió mi pecho terriblemente, pero de repente pasó. Entonces, a veces hay esos casos. El paciente sobrevive a los infartos, pero siempre y cuando sean vasitos bien chiquititos. Si el paciente sobrevive tras el infarto, el corazón ya no queda igual. Lo que hemos dicho, produce cambios, remodelación. La zona infartada se vuelve delgada, pierde fuerza, no se dilata, no se contrae ni se dilata como el resto del corazón, no recibe conducción eléctrica, entonces el paciente tiende a llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? El riesgo. Si la remodelación es excesiva, el infarto fue muy grande, sobreviene el fallo de bomba, insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Pues los pacientes tienden a desarrollar insuficiencia cardíaca después de un episodio de infarto. Esto es en cuanto a anginas inestables. En la angina estable, ya, que es cuando el paciente vive con su ateroma ahí, ocluyendo quizá el 80% del vaso, pero mientras el paciente viva tranquilo, no tenga ningún problema emocional, a veces hay pacientes que ni siquiera saben que tienen una placota de ateroma ahí, siguen con obesidad, siguen con diabetes, no se cuidan, alcoholismo, tabaco, y demás, pese a que les decimos que haga ejercicio, que baje de peso, que haga una dieta, al paciente no le interesa porque según él nunca le ha pasado nada, pero vive con su ateroma ahí, ¿sí? Estos pacientes solamente van a desarrollar isquemia, infarto, cuando la demanda de oxígeno del corazón aumente, es decir, en ejercicio, en hipertensión, en casos de emociones fuertes, aumento vascular, etcétera, ¿sí? Las tres es, también podemos decir, en esfuerzo físico, que es el más común, exposición al frío o en estrés emocional. Son las circunstancias que pueden desencadenar anginas en los pacientes con anginas inestables, ¿sí? ¿Por qué estos pacientes no desarrollan anginas como en los anginosos inestables, en los pobrecitos que habíamos visto? Porque pues capaz ellos no saben hacer ejercicio, entonces pues, es como que no está bien, pero lo mantiene a salvo. Excelente circulación colateral, incapacidad para percibir el dolor. Sin embargo, estos de acá es lo que el cuerpo hace para mantenerlo con vida, pero no está bien. Cualquier rato el paciente va a aumentar su presión, alguna actividad física, una emoción fuerte, y ahí desencadena la angina. El dolor es similar, es un dolor opresivo, constrictivo, sofocante, ¿no? Como si alguien le estuviera apretando el pecho, es un dolor opresivo, el angor pectoris, que también lo llaman como término semiológico. Se irradia el hombro izquierdo, mandíbula, brazo e epigastro. Ahora esto es importante, muchas veces el dolor a nivel del epigastro, las epigastralgias, pueden confundirse con infartos o con anginas, ¿ya? Si tienen un paciente que les llega a la emergencia con dolor a nivel de la boca del estómago, ¿no? Lo primero que sospechamos es un olor de origen gástrico, ¿no? Una gastritis, una dispepsia funcional, pero siempre tomen en cuenta los antecedentes, la historia clínica, ¿no? Si el paciente ven que es obeso, antecedentes de diabetes, es alcohólico, fuma, le preguntan en qué momento empezó el dolor y dice, no, empecé a subir las gradas o recibí una noticia de un familiar fallecido, o sea, cualquier circunstancia que les diga, ¿será que es de origen gástrico? No está de más hacerle un electrocardiograma. En las epigastralgias donde sospechen que no es tanto gástrico, porque el paciente no refiere pirosis, no refiere un dolor urente, no refiere antecedentes de gastropatías, de úlceras, entonces sospechen una de origen cardíaco, ¿sí? Un electrocardiograma no está de más, vean si hay isquemia o vean si hay infarto, si hay o no hay elevación en el segmento ST.
Entonces, en resumen, anginas estables, desencadenante solamente con el esfuerzo. En las anginas inestables es en reposo. El alivio es igual con el reposo. El paciente deja de aumentar las demandas de oxígeno y puede calmar el dolor, ¿no? O administrando un vasodilatador, una nitroglicerina, 5 a 10 minutos sublingual, para mejorar el dolor. En el caso de las anginas inestables, no cede con el reposo porque es un trombo o es un coágulo que ha ocluido. La frecuencia, el paciente vive con eso, dice, me duele mi pecho y de repente se me pasa. O sea, en el síndrome coronario agudo, aquí, si el paciente tiene suerte, puede sobrevivir y si no, puede llegar a un infarto fulminante, donde el paciente puede fallecer, entra en una arritmia cardíaca y puede fallecer. Y bueno, eso es todo en cuanto a cardiopatías isquémicas.